Saludos cordiales, estimada doctora. Pues nosotros, como grupo 2 del doctorado en Ciencia de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, pues conformado por los compañeros Jorge Acosta, Lenín Bayas, Stalin Tapia y quienes habla Leonardo Manobanda, vamos a disertar acerca de la unidad número 2 en relación a lo que corresponde a educación y desarrollo. Compañero Leonardo, ¿cuál es la relación entre las políticas de desarrollo, las tendencias neoliberales y la privatización educativa? Bueno, Jorge, para responderte a tu pregunta, primeramente quisiera disertar acerca de cada uno de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, política de desarrollo tiene relación a las instancias estatales dentro de la cual pues instaura lo que nosotros conocemos como políticas públicas para que los servicios fundamentales del Estado, tales como educación, salud, vivienda, concierna y favorezca pues a la sociedad, en este caso pues de nuestro país, el Ecuador. Las tendencias neoliberales son aquellas políticas o regímenes que determina que el Estado tenga la menor intervención dentro de las tendencias económicas y sociales de desarrollo, donde el poder lo ejerce la soberanía del pueblo a través de sus fuerzas de mercado, en donde la oferta y la demanda pues de los servicios se establezca y se relacione por sí sola. Y la privatización educativa, pues que es la tendencia donde ésta ejerce el poder de las personas sobre su propia economía para que la educación pues concierne el sentido de manejarse por capital propio. Ahora, ¿cuál es la relación entre estos tres elementos que tienen que ver en lo que respecta a la acción educativa? Muy bien. Primeramente, voy a establecer el criterio del término de la política pública. Si bien es cierto, este es el punto de engranaje donde se relacionan estos tres elementos sobre el criterio del desarrollo educativo en la cual el ámbito de la acción y la reacción que se genere todo estamento estatal para que la educación se regule tanto en sus componentes curriculares, pedagógicos, filosóficos e inclusive institucionales, logre el cometido de que la educación es el factor de desarrollo de una sociedad. Siendo así, siendo así, los elementos primordiales de estos componentes tienen que dar la cabida y la apertura para que sus agentes, que nosotros lo conocemos como miembros de la comunidad educativa que lo ejerce, las autoridades institucionales o directivos, los docentes, los padres de familia y sobre todo los estudiantes, tiendan a tener una perspectiva hacia metas que concierna y concilie las necesidades del desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay retractores que conciernen el sentido de que las tendencias neoliberales a veces son extremistas en decir que el Estado no pueda intervenir, cuando nosotros sabemos y conocemos que el Estado tiene que ejercer una regencia reguladora de las acciones, puesto que el Estado es la entidad que regula las leyes, las normativas, los acuerdos ministeriales y todos estos elementos que conlleven a establecer una relación armoniosa entre los miembros de la comunidad educativa, puesto que hay que establecer orden y seguridad a todos estos elementos para que se armonice su funcionamiento. Y a través de estos elementos sabemos y conocemos que una privatización totalitaria de la educación también no conviene, porque de cierta forma la educación gratuita y laica que pueda ejercer el Estado en el servicio educativo también es necesario, porque esto lleva a relacionarse con las desigualdades, sobre todo económicas, que existen en la sociedad, donde no tendría acceso la persona con bajos recursos económicos a una educación privatizada, puesto que esta pues se maneja con capital propio y sería de cierta forma a criterio utópico el sentido de que las políticas neoliberales pues se establezca en el sentido de extraditar o, o sacar, dígase así, al,
a la regencia de la intervención del Estado en el desarrollo de la educación, ¿no? Eso es cuanto en lo que yo concierna en respuesta a tu pregunta, Jorge. Ahora, muy bien. Siguiendo la línea de esta temática de educación y desarrollo, pues, ¿no? Quisiera que Stalin intervenga, pues, sobre el ejercicio de la presente interrogante, ¿no? ¿Cómo se han relacionado la privatización, la masificación y la calidad educativa, Stalin? Muy buenas tardes, compañeros, estimada doctora. Muchas gracias. En relación a la pregunta planteada de cómo se relaciona esta privatización, esta masificación en calidad educativa, quiero comenzar desde la respuesta hacia lo que consiste, o sea, qué es lo que se refiere con privatización educativa. Según lo que es el Seminario de Privatización de la Educación en América Latina y el Caribe, celebrado en el 2012, manifiesta que la privatización educativa consiste en que el Estado va a otorgar luz verde al sector privado para que éste sea quien direccione las políticas, sea quien gestione recursos económicos, administrativos a favor de la educación y de sus integrantes. Pero de esta manera hace que el gobierno reduzca sus gastos públicos que debería darlo por ley y por derecho a todos los agentes de la educación de la nación. Esta privatización provoca dos ámbitos, un positivo y un negativo. Dentro de los aspectos positivos, pues podemos rescatar que reduce la dependencia de los gobiernos para la prestación de servicios, participar en la educación, una educación pues un poco holística, un poco flexible, donde las familias buscan precisamente lo que desean ellos, como en el ámbito de la religión, como en el ámbito de alguna idealización que ellos aspiran. Y finalmente, ampliar la oferta educativa para satisfacer así la demanda de la comunidad. En como aspectos que son complejos y peligrosos de la privatización educativa, podemos considerar la educación como una mirada hacia una industria en donde sus principales características van a ser el tema de mercado. Por tanto, su preocupación de la educación y su vista de la educación va a ser netamente comercial. Se la ve como franquicia, se la ve como una empresa conjunta, como un tema de demanda del cliente, de satisfacción del cliente, un margen de rentabilidad que tiene que haber. Precisamente esto es una de las situaciones muy peligrosas que ocurre en la privatización de la educación. Otro punto es la visión de la educación meramente como un instrumento, no como una finalidad, y también como un tema mercantilista. También pues creo que una mirada a partir de esta premisa anterior podemos decir que va a existir un lucro y a través de esta educación buscar sobre todo desempeños netamente económicos. Y finalmente un mito que existe en que existe una superioridad de la educación privada frente a la educación pública. Como segundo aspecto quisiera hablar sobre qué se entiende por el tema de masificación educativa. Peña 2012 nos dice que la masificación educativa es la expansión cuantitativa del acceso a educación superior, lo que permite el pensar y referirse a la importancia de esta educación por parte de la sociedad, de los organismos internacionales, de las normatividades, de los planes decenales, de los currículos nacionales de desarrollo. Finalmente, quisiera responder, ¿qué es la calidad educativa? La calidad educativa es la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia, impacto, podemos decir también eficiencia, equidad, y se evidencia en el desarrollo de competencias de aprendizaje personales y sociales, actitudinales, morales, que permite actuar de manera democrática, pacífica, científica e incluyente en la sociedad. En vista de estos tres parámetros que he podido definir, quisiera responder a la pregunta ¿cómo se relaciona la privatización, la masificación y la calidad educativa? Podemos decir que la masificación de la educación superior con nuevas estrategias en el trabajo docente, en la evaluación y para el apoyo de la investigación es un paso necesario que deben dar todos los países latinoamericanos. Es un salto que se debe de
correr el riesgo porque nos permite direccionarnos hacia el desarrollo tecnológico y el crecimiento cultural. Sin lugar a duda, no será posible alcanzar las metas de una sociedad democrática y progresista con un sistema de políticas centralizadas en la privatización educativa, en la cual no garantiza la participación en igualdad de oportunidades, el apoyo socioeconómico, las ofertas de programas de estudio y los convenios que pueden existir de forma interinstitucional y también internacional. La masificación educativa, en conclusión, debe ir en sintonía con la calidad educativa debido a que la educación superior es el sustento del nuevo futuro que queremos crear, cuyos cambios radicales en las concepciones académicas, en las formas de organización universitarias, en la racionalización de los procedimientos de gestión a través de la informática y al estandarizar los procesos académicos, promueve lo que es el progreso social, técnico, económico, ético y humano. Hasta ahí puedo dar respuesta a este interrogante. Este momento quisiera darle paso a mi compañero Lenín, que nos ayude respondiendo a la siguiente interrogante. ¿Cuál es el impacto de las tendencias neoliberales en la educación en el país? Estimada doctora, compañeros, muy buenas tardes. Para poder responder esta pregunta es indispensable un breve análisis de la situación económica, social y política que han determinado el afianzamiento de la supremacía neoliberal en nuestro país con el pasar del tiempo, para darnos cuenta de qué manera la oferta de modernización educativa, ampliación democrática, bienestar, salud, justicia social, se han convertido en una utopía verbal, transformándose de una u otra manera en un paradigma neoliberal inalcanzable, promotor de una sociedad autoritaria, antidemocrática, ingobernable y desigual. Este análisis permite estamizar las consecuencias del neoliberalismo para el sistema educativo en nuestro país. Luego de 10 años de dictaduras civiles y militares, el Ecuador retornó al sistema democrático bajo un sistema neoliberal. Durante estas décadas, los gobiernos se ocuparon por el manejo de la deuda externa, bajo ningún concepto por la educación o la igualdad social. Cabe mencionar que durante esta década, varias organizaciones internacionales estuvieron detrás del manejo de la educación de nuestro país, direccionando lineamientos, formas de cambio educativo a través de la exteriorización de la individualidad particular. La educación pública como prioridad del Estado nunca fue favorable. Ha marcado una brecha incomparable con el aporte a otros sectores estratégicos del país. La educación nunca fue gratuita, bajo ningún concepto. Infraestructura deplorable, analfabetismo de sesión escolar, déficit de docentes a nivel nacional, remuneraciones económicas por debajo de la canasta básica, escuelas unidocentes y pluridocentes en su mayoría en el sector rural, escuelas de difícil acceso y la educación superior privatizada. En cuanto al cambio curricular, se dejaron de lado los aspectos propios, como la realidad ecuatoriana, presente en el currículo de los años 60, y se enfatizó en el desarrollo de destrezas y el manejo de un módulo pedagógico constructivista, en que más de una ocasión no fue aplicado bajo ningún concepto por las autoridades educativas de nuestro país. La segunda reforma, implementada en el 2017, fue denominada actualización y fortalecimiento curricular, enfocada a los principios objetivos en el desarrollo de las aptitudes y el conocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo en forma general. En la actualidad, el sistema neoliberal persiste en el ámbito educativo de nuestro país. Según los datos del INEC, el Ecuador en la educación superior cuenta con el 46% de las universidades y escuelas politécnicas privadas. Esto, sumado a la desigualdad social y económica, limita el acceso educativo superior de miles y miles de jóvenes al obtener un título de bachiller. De igual manera, 185,000 cupos destina el gobierno para los aspirantes de la educación superior pública en todo el país, escasa cantidad para los 365,000 estudiantes que se gradúan año a año de bachilleres en el régimen Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. Por otra parte, las tendencias neoliberales, desde un punto de vista parcializado para los sectores con poder económico, ya que no solo se centraba en el ámbito empresarial. Debido a la globalización, este concepto se ha expandido y lo podemos ver inmerso en todos los aspectos sociales, especialmente en el sistema educativo de nuestro país. Si nos referimos al impacto neoliberal netamente en la educación de nuestro país, se puede resumir a retos y desafíos que tiene el gobierno hacia los ciudadanos, no solo a través
de políticas educativas explícitas en un texto, sino más bien en la realidad objetiva como Estado garantista de derechos. Para concluir con la siguiente pregunta, le cedo la palabra a mi compañero Jorge Acosta para que nos ayude respondiendo. ¿Cuál es el futuro de la educación pública? Tenga la bondad, compañero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Disculparán cualquier error técnico. Voy a responder esa pregunta primero del contexto ecuatoriano. En el 2019, el Ecuador estuvo en un proceso en busca de cuáles son los lineamientos para futuros de la educación, planteados por la UNESCO, liderados por el Ministerio de Educación, con la cooperación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, UNICEF, los organismos de Estados Iberoamericanos, la Asociación Flamenga de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica BOB, Plan Internacional Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Desarrollo, Autogestión y Unidos por la Educación. Que aportaron en esta situación fue a través de 5 pasos, donde se desarrolló una consulta a la comunidad educativa, donde intervino toda la comunidad educativa, como instituciones, padres de familias, docentes y estudiantes. Luego, estos acontecimientos o estos lineamientos estipulados por esta consulta educativa se la desarrolló en un foro nacional por la educación, donde estuvieron también expertos, donde apoyaron a estos aportes, para luego llevarlos a la revisión de la Comisión Nacional de Expertos, cuyo manifestaron y hicieron informes, análisis estadísticos para responderlos o demostrarlos al país como resultados obtenidos. Y esto a su vez, guiado a través de la UNESCO, recibieron esta información para los organismos multinacionales, para que después en el 2011 emitieran un informe. Según el informe de la Comisión Internacional de la UNESCO, en el 2021, determinó 4 pilares importantes para una educación futura, ¿no? En este caso, ¿cuál es el futuro de la educación pública? Ellos determinaron que, primero, se mantiene como un derecho de educación de calidad y conectividad a través de la nueva era tecnológica. A su vez, también se determinó este contrato social de transformación como un bien público social, donde interacciona más en la calidad humana, donde se vincula aspectos de sostenibilidad e inclusión, donde el ser humano es el ente del desarrollo en la comunidad educativa, para luego pasar a pedagogías alejadas del protagonismo de las clases impartidas, más bien hacer un hincapié en la cooperación, la colaboración y solidaridad en cuanto al ser humano como ente principal. Por último, los planes de estudios evolucionan hacia un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario. Para luego, expertos de la red educativa determinaron este futuro en la educación pública en los siguientes ítems. Las clases magistrales desaparecerán. El profesor tendrá como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje, pero de una manera personalizada, donde interaccione con las nuevas tecnologías de la información. El currículum estará igualmente personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante y se valorarán las habilidades personales y prácticas más que en los contenidos académicos. Quiere decir que es flexible el currículum, donde el Internet será la principal fuente del saber, incluso más que la mayoría de las instituciones educativas de educación básica tienen que estar dotadas de manera de infraestructura con este servicio, donde estas escuelas se convertirán también en redes de enseñanza y resolución de problemas, donde haya este compartir de saberes y se lo exponga a la demás comunidad educativa. También abordaron cambios en la educación superior. Uno de estos a destacar son los modelos de certificación de conocimiento, que pueden adquirirse de manera diferente al acceso regular y por horario de las universidades. Quiere decir que son horarios específicos y vamos a desarrollar más conocimiento a través de los modelos de certificación. También en la universidad se prevé programas de formación para el trabajo, métodos basados en desarrollo de proyectos, oferta de créditos no conducentes a titulación y estrategias de certificación de conocimientos y habilidades adquiridas fuera de la formalidad. Esto es lo que puedo indicar, compañeros, estimada docente. Como conclusión,
el desarrollo de la educación y las políticas, es importante relacionarlo o vincularlo con la inclusión, sostenibilidad, interculturalidad de los pueblos. Muchas gracias, compañeros.